Damos la bienvenida al abogado Salim Saidán. Él es profesor universitario, fue candidato a la Corte Constitucional, también se retiró de esta candidatura bajo protesta. Quisiéramos conocer su punto de vista, abogado Saidán, sobre la forma en que continúa este concurso lleno de quejas, de observaciones, de renuncias. Ha trascendido también en los medios de comunicación y en las redes sociales la calidad del examen escrito, que ha sido muy criticado. ¿Cómo mira usted esta situación y realmente se va a poder lograr una reestructuración de la Corte Constitucional que garantice una mejor calidad, un mejor funcionamiento de esta entidad, de esta institución clave para el Estado ecuatoriano? Un buen día, estimado Gustavo y Rosana, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven a través de la señal de Antena 1. Yo miro estos eventos con mucha preocupación. La Corte Constitucional no es un organismo cualquiera, es un órgano muy importante en el sistema constitucional. La Corte Constitucional es el máximo órgano de administración de justicia constitucional, es el máximo órgano de interpretación constitucional, es el organismo de cierre, es el que ostenta el poder dirimente en un Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Qué es lo que esperaba, digamos, especialmente la comunidad jurídica? Que se aproveche esta oportunidad para fortalecer a la Corte Constitucional y suplir las deficiencias que presentaba la Corte Constitucional, especialmente en el ámbito procesal. Se necesitaba abogados con mayor experiencia de litigio integrando la Corte Constitucional, ya no más académicos que solamente tengan experiencia en el ámbito de la investigación, ¿sí? Sino que tengan, además de la experiencia docente, experiencia de litigio. Lastimosamente, las funciones del Estado no entendieron esa necesidad que tenía la Corte Constitucional. Y primero buscaron candidatos solamente en las dos ciudades más grandes del país, ¿sí? Lastimosamente, ustedes tienen abogados de Quito, de Guayaquil, no tienen, por ejemplo, abogados de Cuenca, creo yo, y lo digo por mi experiencia docente. Mis mejores estudiantes han sido de Cuenca. Los mejores maestrantes que he tenido en las maestrías de Derecho Constitucional han sido justamente de la ciudad de Cuenca. ¿Por qué no buscar en Cuenca abogados valiosos con formación y experiencia en Derecho Constitucional? Las funciones del Estado buscaron solamente en Quito o Guayaquil, con la excepción del doctor Zarango, que me parece es de otra ciudad. En todo caso, tienen ustedes ese primer error. Después, alguien con carrera judicial, alguien con experiencia de litigio. Yo veo que la mayoría provienen justamente de la academia, pero solamente de la academia, sin experiencia de litigio. Es el caso de mi apreciado colega Richard Ortiz. Yo no desconozco los méritos en cuanto a formación. Richard es un excelente constitucionalista con PhD, excelentes credenciales, pero me preocupan dos cosas en él: la falta de práctica procesal, porque él no litiga, y me preocupa sobre todo su cercanía con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, al igual que el caso de Joel Escudero y Alexandra Cárdenas. Los tres trabajaron muy de cerca, de manera muy estrecha, con la ministra Alexandra Vela cuando ella fue decana de Derecho de una universidad privada del país. Entonces, sin duda, preocupa la cercanía, los vínculos que tienen con la ministra de Gobierno. Ustedes saben que la Corte Constitucional va a tener que controlar al Ejecutivo, al Legislativo, va a tener que pronunciarse sobre sus decretos, sobre sus propuestas de consulta, y claro, ustedes pueden ver que posiblemente esa sea la intención del gobierno, ¿no? Tener jueces alineados para que justamente no pongan trabas a los proyectos, a las iniciativas que provengan del Ejecutivo. Doctor Saidán, muy buenos días. Precisamente este es uno de los temas que más debe preocuparle a la ciudadanía. Usted fue la segunda baja, hoy tenemos una nueva baja entre los aspirantes a conformar la Corte Constitucional, y entre las razones por las cuales se han retirado los candidatos tienen que ver con denuncias de favoritismos. Usted mismo dijo que no llegarán necesariamente los mejores, sino quienes tengan
mejores relacionados o quienes estén mejor relacionados. Esto definitivamente contribuye a minar aún más esa confianza ya tan venida menos en la justicia de nuestro país y sobre todo esa aspiración de tener una justicia realmente independiente. Sí, estimada Rosana. Creo que el tiempo me ha dado la razón. El tiempo me ha dado la razón. Yo tuve la oportunidad justamente en este espacio de advertir los favoritismos a favor de Bárbara Terán, Ana Carolina Donoso, Joel Escudero y Richard Ortiz, ¿sí? Bárbara Terán presentó su renuncia de manera sorpresiva. Tengo que admitir que me sorprendió esa renuncia. Me parece que el COVID fue un pretexto. Le soy muy sincero. Yo creo que deben existir otras razones atrás de esa renuncia. No las quiso explicar justamente para no entrar en conflicto, seguramente, principalmente con el gobierno nacional, con las autoridades del gobierno nacional. Pero miren ustedes qué es lo que pasó. Renuncia Rafael Ollarte y nunca reemplazado. Posteriormente, tienen ustedes una calificación de impugnaciones mal presentadas, que no cumplían requisitos. No se tenían que admitir a trámite las 4 impugnaciones que se presentaron. Fuimos 3 los candidatos impugnados. Revisen las impugnaciones, no tienen ningún sustento, no tienen relación con la falta de probidad, menos con la falta de idoneidad. No tenían que haber calificado esas impugnaciones. Miren también lo que ha pasado con el comisionado Fernández. Él participa de ciertas decisiones, de otras se excusa. En mi caso, por ejemplo, se excusó. Más adelante no participó en una sesión, no calificó los méritos de unos candidatos. Yo no sé cómo puede trabajar esa comisión, a veces votando 4, a veces votando 5, y sin cumplir con el mandato constitucional y legal, que dice que la comisión calificadora se tiene que conformar con 6 integrantes. No tienen que votar solo 4, 5, dependiendo de lo que se esté tratando. Me parece terrible ese funcionamiento de la comisión calificadora. Y miren la mayor deficiencia. Creo que el día de ayer tuvieron la oportunidad de conversar con mi colega Ismael Quintana, quien con acierto cuestionaba la forma como se han redactado las preguntas, ¿no?, del examen escrito, muy mal formuladas. Las preguntas del examen escrito. Primero, el nivel de rigurosidad. No eran preguntas complejas al nivel de un concurso de la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, muy mal formuladas. Y claro, es entendible. ¿Cuántos constitucionalistas conforman la comisión calificadora? Una constitucionalista, Dunia Martínez. La doctora Dunia Martínez es la única conformación en Derecho Constitucional. El resto y con experiencia en Derecho Constitucional. El resto de comisionados ni siquiera tienen experiencia en Derecho Constitucional, ¿sí? Mire, por ejemplo, el caso de Edgar Neira, experto en Derecho Administrativo. No tiene especialidad en Derecho Constitucional. El caso de la doctora Vanessa Aguirre, no es constitucionalista. Entonces, ¿qué es lo que uno puede esperar de una comisión calificadora integrada por personas que no son constitucionalistas? Justamente ese tipo de exámenes. Y no solamente preguntas mal formuladas, respuestas generosamente o respuestas mal calificadas. Respuestas mal calificadas. Miren el caso de, yo creería que el examen de 39 sobre 40 corresponde a Ana Carolina Donoso. La doctora Donoso dice que el procurador tiene competencia para interpretar normas constitucionales. Parece que no está enterada que hace varios años la Corte Constitucional declaró inconstitucional una parte de la ley orgánica de la Procuraduría, ¿sí? Señalando que solamente puede pronunciarse sobre la inteligencia y aplicación de las normas legales, no constitucionales. Ni siquiera eso conoce la postulante Donoso. En el caso del postulante Escudero, confunde reglamento con ordenanza. Cuestiones básicas que no saben responder. El candidato Vázquez señalaba entre los criterios que virtió de que había que coincidir con el pensamiento personal de los comisionados y que eso era inaceptable. No creo ese nivel. Yo discrepo con parte de las razones expuestas por el candidato Vázquez. Coincido con unas y discrepo con otras. Por ejemplo, él dice, no nos dieron banco de preguntas con respuestas. Por favor, no estamos en la escuela ni en el colegio.
es un concurso en el que teníamos que los postulantes demostrar el nivel de nuestros conocimientos, estar aptos para el ejercicio de un alto cargo como es el de juez de la Corte Constitucional. No podemos aspirar a que nos den resolviendo el examen y después bancos de preguntas de memoria las respuestas. Tienen una historia bastante oscura también aquí en el país. Sí. Entonces, esta mala costumbre de pedir banco de preguntas supuestamente para asegurar la objetividad, no está bien. ¿Qué es lo que debían haber hecho Rosana y Gustavo? Tenían que haber redactado preguntas de opción múltiple para asegurar la objetividad al momento de calificar. Tenían que haber planteado preguntas con base a la Constitución y la ley para que justamente se reduzca el margen de discrecionalidad de los comisionados al momento de evaluar a los candidatos. Eso es lo que tenía que haber hecho la comisión calificadora y no preguntas tan mal formuladas, casos tan mal hechos. Y eso es lo que tenía que también observarse en la comparecencia oral. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver durante estos 2 días anteriores las comparecencias orales. Muy bajo nivel de los postulantes y muy bajo nivel de los comisionados. Ahora, puesto todo en la balanza, doctor Saidán, usted que por interés propio y por interés profesional ha venido siguiendo de cerca este concurso que lleva adelante la función de transparencia, poniendo todo en la balanza, ¿qué concluye usted? ¿Se trata de ineficiencias o, de lo más grave, una manipulación del concurso? La clase política no cambia, Gustavo y Rosana. Definitivamente no cambia. Lo primero que quieren tomarse son las Cortes. No es el primer presidente, ¿sí?, que pone su mirada en la Corte Constitucional. Inclusive ustedes pueden ver la relación tensa que hubo especialmente con el presidente de la Corte Constitucional, ¿no?, con Hernán Salgado, que en una reunión se retiró de una reunión convocada por el presidente, ¿no?, por la crisis penitenciaria. Entonces ahí pueden ver que la Corte Constitucional había resultado incómoda al presidente de la República y sin duda eso hizo que la ministra, el secretario jurídico pongan su mirada en el concurso. Y yo creo que ellos tenían que limitarse a postular los candidatos a través de la terna del Ejecutivo. Punto. No tenían por qué incidir más allá. Y me parece a mí que fue muy preocupante la forma como se conformaron las ternas y muy sospechosa, ¿no? Ustedes pueden ver que en cada una de las ternas estaba alguien cercano a la función ejecutiva. Eso me hace pensar en que inclusive hubo conversaciones, ¿no?, posiblemente entre la función de transparencia y control social, la función ejecutiva, y eso hizo que los candidatos estén muy alineados con la función ejecutiva. ¿Qué es lo que podemos esperar de esto? Muy poco. Van a entrar deslegitimados los 3 nuevos jueces que van a renovar la Corte Constitucional. Y no les sorprenda que cambie la mayoría. La mayoría de Ávila cambia por la mayoría oficialista, la mayoría gubernamental. Y eso no le hace bien al país. Eso le hace al país más frágil en cuanto a su institucionalidad. Eso siente un pésimo precedente y disuade a los buenos profesionales para que no participen en próximos concursos. Miren lo que estamos por iniciar. El concurso está, digamos, en desarrollo, más bien dicho. El concurso para Contralor General del Estado. ¿Qué podemos esperar de ese concurso de Contralor General del Estado ya con este tipo de antecedentes? ¿Qué podemos esperar del Consejo de Participación? Miren lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y la ciudadanía tiene que estar pendiente. Ivette Estupiñán, que estaba votando con Sofía Almeida Dávalos, ahora va a votar con el doctor Rosero de Unidad Popular, va a votar con el señor Bravo, el consejero Bravo, y van a formar una nueva mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Mucho ojo a eso. El Consejo de Participación Ciudadana aparentemente también va a tener una mayoría afín al gobierno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y mirando un poco más adelante, en el correísmo. Mirando un poco más adelante, doctor Saidán, acaba de proponerse también y se llevan ya adelante discusiones sobre cómo llevar a la práctica la idea del presidente Lasso de realizar una reestructuración institucional de la justicia.
En este sentido, se incorporarían dos temas, doctor Saidán, aunque nada está claro, no se han ofrecido detalles. Uno de ellos es el futuro del Consejo de la Judicatura y, bueno, el presidente ha advertido que no aspira a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sino algunas reformas, a algunas competencias que generarían inconvenientes, como es precisamente la designación de autoridades. Se necesita una reforma en la justicia, no cabe duda, pero sospecho que la reforma a la justicia esté encaminada a controlar las cortes, Es justo lo que cuestionamos al correísmo, ¿no? Tantos años cuestionamos estas malas prácticas del correísmo de querer copar todas las instituciones de control y de justicia, sobre todo, de querer cooptar todos los espacios de poder, para que tengamos ahora un nuevo gobierno que pone su mirada a la justicia, y especialmente a la justicia constitucional. Entonces, ¿qué puede esperar el ciudadano? ¿Cómo puede el ciudadano confiar en las instituciones del Estado si es que tenemos una función ejecutiva que no marca prudente distancia de las otras funciones del Estado? Miren lo que está pasando inclusive ahora con esta coyuntura del cabo Segundo Olmedo. Pésimo mensaje del presidente de la República dar opiniones sobre un caso que todavía está pendiente de resolución en otras instancias. ¿Por qué tiene que el presidente de la República dar sus opiniones sobre cómo tenía que resolverse un caso judicial? Me parece que esa es una grotesca interferencia. Pero no, nos ha recordado judicial. Todas esas insinuaciones que con enorme soltura de hueso realizaba el presidente Correa en sus sabatinas sobre casos judiciales. Santiago Basabe, politólogo, decía con acierto que ahora hemos cambiado de las sabatinas a las martesinas. Y básicamente en las martesinas también se hacen señalamientos sobre casos judiciales. Totalmente inapropiado. El presidente de la República, si realmente quiere marcar la diferencia, como parecía al inicio de su gobierno, pues tiene que obrar en correspondencia, con el respeto del principio de independencia judicial, por ejemplo. Y no enfocarse tampoco en temas que le pueden dar votos, pero que no tienen la relevancia que tienen los problemas complejos que enfrenta el país en el ámbito económico, de salud pública, en el ámbito penitenciario y de seguridad. Le pongo un caso concreto: el presidente de la República ahora pidiendo al COE que por favor abra el 50% del aforo de un partido de fútbol. Esos son los problemas complejos que tiene el país. ¿Por qué no enfocarse mejor en fortalecer el frente social, en fortalecer la gestión de la pandemia, en fortalecer su frente de operación política que no está funcionando bien? Miren la relación pésima que tiene con la Asamblea Nacional, la función ejecutiva. Creo que le falta un buen operador político. Entonces, ahora, yo creo que el presidente de la República se tiene que enfocar en lo relevante. Doctor Saidán, todo el mundo coincide en que efectivamente son necesarias reformas a la justicia, pero pensando en la consulta popular, que al parecer es un hecho inminente, ¿qué debería incorporarse o qué puede jurídicamente incorporarse en una consulta popular en relación a estos necesarios cambios que deberían darse en la justicia del país? Sí, esperemos unos instantes al doctor Saidán, que está con algún problema técnico. No sé si está con nosotros, doctor Saidán. Ahora sí, me parece que tuvimos una interrupción. Mil disculpas, Gustavo y Rosana. Estamos, creo que ya con la... No sé si escuchó la inquietud de Rosana. Si la repite. No, si me puede repetir, por favor, Rosana. Sí, doctor Saidán, yo le consultaba y decía que todo el mundo coincide en que son necesarias reformas a la justicia, pero pensando ya en la consulta popular, que además parece que va a ser un hecho inminente, según las declaraciones del presidente, que podría realizarse en el mes de febrero del próximo año, ¿cuáles son los elementos? ¿Hacia dónde debería apuntar, considerando además lo que se puede y no se puede hacer en una consulta popular desde la mirada jurídica para realmente poder lograr estos cambios tan necesarios en la justicia del país? ¿Qué debería incluirse? Sí, muy buena pregunta, Rosana. Creo que uno de los temas importantes que debe tener en claro el presidente de la República, asesorado por el secretario jurídico de la presidencia, Fabián Pozo, es la diferencia entre un referéndum para reformar la Constitución y una consulta popular.
Cuando yo planteo la supresión de un órgano como el Consejo de la Judicatura, órgano disciplinario administrativo de la función judicial, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer? Plantear una reforma a la Constitución. No puedo hacerlo por consulta popular. Es del mismo problema que tenía el planteamiento de supresión del Consejo de Participación. Querían hacerlo por consulta, cuando eso se lo puede hacer solamente por reforma parcial. Si se quiere suprimir el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación, se lo tiene que hacer a través de una reforma parcial en donde primero se discute el proyecto en la Asamblea Nacional y después se convoca un referéndum ratificador. Tenemos nuevamente un corte con el doctor Saidán. Lamentablemente tenemos problemas en la Entonces, conexión. ojalá que exista una socialización del proyecto, ¿no? Una socialización del proyecto. Sí, estamos enfrentando ciertos problemas técnicos. Antes de que se nos corte, le pongo una última inquietud. ¿Vislumbra en síntesis usted, doctor Saidán, una siguiente fase del gobierno de Guillermo Lasso marcada por el intento de una cooptación de las Cortes y de las entidades de control? Veo con preocupación que justamente en la coyuntura de renovación parcial de la Corte Constitucional se esté planteando la reforma a la justicia. Y también veo con preocupación que no se logra tender puentes a la Asamblea Nacional para lograr una gobernabilidad y la aprobación de los proyectos que le interesan al Ejecutivo. Veo yo que hay mucha polarización, dispersión en la Asamblea Nacional y poca eficiente y una nula operación política de parte de la función ejecutiva para lograr una relación más fluida con la Asamblea Nacional. Es importante que sobre los grandes temas nacionales se pongan de acuerdo Asamblea y Ejecutivo, y no veo el escenario para que justamente se logren esos consensos mínimos más allá de las diferencias ideológicas. Bien, muchísimas gracias al doctor Salim Saidán, es abogado, profesor universitario, experto en Derecho Constitucional y fue candidato también a la Corte Constitucional.